Para nombrar los compuestos químicos se utilizan tres tipos de nomenclatura. La primera nomenclatura se denomina sistemática. Utiliza prefijos para numerar la cantidad de átomos que hay en un compuesto químico. Por ejemplo, en este compuesto vemos un carbono seguido de 2 oxígenos. Como les dije anteriormente, se nombra de atrás hacia adelante. Di porque hay 2. Óxido porque el nombre del oxígeno con 2 cargas negativas es óxido, dióxido de carbono. En el segundo caso tenemos un solo oxígeno, por lo tanto este compuesto se va a llamar monóxido de carbono. Así se utiliza la nomenclatura sistemática, con prefijos numerales delante de cada átomo. El otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura por numeral de Stock. La nomenclatura por numeral de Stock se utiliza mucho para compuestos binarios que tienen metales con 2 o más números de oxidación. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso un óxido de hierro. Si adjudicamos número de oxidación, el oxígeno va con su número de oxidación menos 2 y el hierro le correspondería más 2. Se va a denominar óxido de hierro. Detrás, en número romano y entre paréntesis, se coloca el número de oxidación del metal. En este caso es 2. En esta fórmula el hierro actúa con más 2. En cambio, en este otro óxido de hierro, el oxígeno es menos 2. Menos 2 3 veces nos daría menos 6. Para que compense estas 6 cargas negativas, los 2 hierros tendrían que sumar más 6. Por eso a cada uno le va más 3. En este caso se nombra óxido de hierro, pero con el número de oxidación entre paréntesis y con número romano del hierro en este caso. Como en este caso es más 3, se coloca 3. La última nomenclatura que vamos a dar es la nomenclatura tradicional, que no está reconocida por IUPAC, pero se utiliza mucho en la bibliografía, por lo tanto ustedes deben conocerla. ¿En qué se basa? Se basa en que se termina en oso o en ico según el número de oxidación con que actúe uno de los elementos. Por ejemplo, si el elemento tiene 2 números de oxidación, como en el caso del hierro que vamos a ver, el número de oxidación menor es más 2. Por eso, cuando actúe con más 2, va a terminar en oso. Y si actúa con más 3, va a terminar en ico. En los casos que vimos anteriormente, teníamos, en este caso, era un óxido de hierro 2. Bueno, se nombra óxido, la raíz del metal, que en este caso va a ser fer, y terminado en oso. Óxido ferroso, porque actúa con el menor número de oxidación el metal. En este otro caso, como actúa con el mayor, va a terminar en ico y se denomina óxido férrico. Se nombra finalmente óxido férrico. Eso es para cuando el elemento tiene 2 números de oxidación. Cuando tiene 3, se utiliza un prefijo denominado hipo para el menor, terminado en oso, para el del medio, terminado solo en oso sin el hipo, y para el mayor, ico. Lo vamos a ver mejor cuando veamos 4 números de oxidación, que es exactamente igual. Y les voy a dar un ejemplo a continuación. Para el menor se pone hipo y se termina en oso, para el que le sigue se termina en oso, para el siguiente se termina en ico y para el mayor de todos se agrega el término per y se termina en ico. ¿Qué le vamos a pedir nosotros en Introducción a la Química? 3 cosas. Primero, que puedan reconocer a partir de una fórmula el tipo de compuesto químico. Por ejemplo, si aparece ante ustedes esta fórmula, es importante que entiendan que es un óxido básico, porque está formado por oxígeno y por un metal. Otra de las cosas que les vamos a pedir en introducción es que a partir de una fórmula ustedes puedan nombrar el compuesto por alguno de los 3 sistemas que acabamos de ver y que vamos a ir aprendiendo posteriormente. Por ejemplo, si aparece ante ustedes esta fórmula, ustedes van a tener que nombrarla como óxido de sodio. Y finalmente, lo contrario, es decir, que a partir del nombre de un compuesto
ustedes puedan escribir su fórmula. Por ejemplo, si yo les digo óxido de sodio, ustedes tienen que escribir sodio 2 oxígeno. Ahora bien, para poder saber esto, sí o sí van a tener que adjudicar número de oxidación a cada elemento, porque si no, nunca se van a dar cuenta que para la carga negativa, 2 cargas negativas del oxígeno, se van a compensar con 2 cargas positivas del sodio. Por eso es que el sodio va 2 veces en la fórmula y el oxígeno una sola vez. La suma de los números de oxidación nos dan 0. ¿Qué vamos a ver nosotros respecto a los compuestos inorgánicos? Hay infinidad de compuestos inorgánicos. Nosotros nos vamos a centrar en 2 tipos de compuestos, los más sencillitos, que son los compuestos binarios, que están formados por 2 elementos, y los compuestos ternarios, que están formados por 3 elementos. Dentro de los binarios, que están formados por 2 elementos, vamos a tener los óxidos, que pueden ser básicos, cuando el oxígeno está unido siempre a un metal, y pueden ser ácidos cuando el oxígeno está unido a un no metal. Dentro de los compuestos binarios vamos a tener los hidruros, como la palabra lo indica, van a aparecer compuestos con hidrógeno. Cuando están unidos a un metal, el hidruro va a ser metálico. Por ejemplo, acá tenemos calcio, hidrógeno. Y cuando el hidrógeno está unido a un no metal, vamos a estar frente a un hidruro no metálico. Fíjense que acá hay una particularidad. En este caso, el elemento menos electronegativo es el metal y le sigue el hidrógeno. Por eso en esta fórmula el metal siempre va adelante y el hidrógeno detrás. Lo mismo pasaba acá. El hierro era menos electronegativo, que el oxígeno, por eso va adelante y el oxígeno detrás. Acá se invierte. En los hidruros no metálicos, el hidrógeno pasa a ser el elemento menos electronegativo frente al no metal. Por eso se escribe adelante y el no metal detrás. El otro compuesto binario que vamos a ver son los hidrácidos, que son iguales a los hidruros no metálicos en fórmula, nada más que están disueltos en agua. Por eso siempre va a aparecer AC, que quiere decir en solución acuosa. El otro grupo dentro de los binarios son las sales binarias. Siempre van a estar formadas por metal seguidas de un no metal. Este no metal no puede ser oxígeno porque si no estaríamos frente a un óxido. Este no metal tampoco puede ser hidrógeno porque si no estaríamos frente a un hidruro. Este no metal va a ser distinto de oxígeno y distinto de hidrógeno. Por ejemplo, cloruro de sodio es una sal binaria. Este se llama cloruro de magnesio. Es importante adjudicar número de oxidación porque si no, nunca vamos a saber que tenemos 2 cloros por cada magnesio o un sodio por cada cloro. Bueno, ahora concentrémonos en los compuestos ternarios. En los compuestos ternarios vamos a ver solo 3. Los hidróxidos, que tienen 3 elementos, fíjense, metal y todo un grupo funcional que se llama hidroxilo, que está formado por oxígeno y por hidrógeno. Esto va siempre juntito y tiene estado de oxidación -1. ¿Por qué? Porque si tengo un oxígeno con -2 y un hidrógeno con +1, todo esto me daría -1. Entonces, este subíndice que ustedes ven aquí, este que está acá, que es un 2 para el caso del hidróxido de calcio, ¿surge de qué? El calcio actúa siempre con +2 en los compuestos químicos. Es decir, que si yo tengo un metal con +2 de número de oxidación y todo este grupo de no metales con -1, la única forma es poner 2 veces el oxidrilo o hidroxilo para que la fórmula me quede en 0. Es decir, -1 2 veces, -2, +2, que es el número de oxidación del calcio, 0. Otro grupo de compuestos ternarios son los oxoácidos, que siempre van a empezar con el hidrógeno adelante, un no metal detrás y el oxígeno al final. El tercer grupo de compuestos ternarios van a ser las sales ternarias, que son muy semejantes a los oxoácidos, con la diferencia que el hidrógeno va a estar reemplazado por un metal. Es decir, las sales ternarias siempre empiezan con un metal adelante, un no metal detrás y finalmente con el oxígeno. Voy a cortar este video hasta aquí para no hacerlo muy extenso. Vamos a continuar después con nomenclatura. Saludos, espero que les sea útil.